Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, les habla Leopoldo Espaillat Lanita y hoy Agenda Nacional, como siempre, enfoca la situación crítica de la soberanía nacional en sus distintas facetas y para poder examinar la que concierne al Estado de Derecho, pues necesitábamos tener un apoyo consistente y para ello hemos invitado al doctor Ramón Emilio Concepción. Buenas tardes, arquitecto. Bueno, gracias por venir, contento Ramón. de este nuevo encuentro después de mucho tiempo. Pues bien, Ramón, yo tengo una percepción, palabritas que no me gusta usar porque la han desacreditado, de que estamos en un punto crítico del desplome del sistema político dominicano. Es la primera vez que yo coincido con un analista que se llama Rosario Espinal. Yo le escuché hacer ese análisis hace unos 4 o 5 días. Y ella decía que cuando un sistema electoral o político de un país se desplomaba, venía el caos y del caos surgía, por lo menos históricamente, un líder carismático. Entonces, pues yo estaba pintando que íbamos a una situación crítica que desembocaría en un caos que significa que no habría gobierno. Y entonces dejaba abierta la pregunta que vendría después. Cualquier tipo de aventura. Y entonces ella hablaba de la experiencia histórica de los líderes carismáticos. Y efectivamente, si lo vemos, aún en el caso mismo de Venezuela, con Chávez, y yo de eso tengo una vivencia porque siempre relato que me costó en un viaje en mis funciones de presidente de la refinería, acompañado del entonces secretario de Industria, Macano, tomar un taxi para de regreso a Maiquetía porque el carro de la embajada no llegó a tiempo. Y entonces íbamos conversando con el chofer del taxi y le preguntamos, ¿cómo está esto acá? Y él nos dijo, bueno, los adecos nos han convencido de que los copellanos son unos ladrones y los copellanos nos han convencido de que los adecos son unos ladrones. Esto solo lo arregla una mano dura. Todos somos corruptos, como plantea Leonel Fernández hoy. Oye, cómo terminó. Esto solo lo arregla una mano dura. Ay, Dios santo. Dígame bien. Vino la mano dura. Bueno, pasó el tiempo y de repente vino el levantamiento militar que encabezaba Chávez. Fracasó. Chávez se responsabilizó. Dijo, yo soy el único responsable. Fue preso. Pero yo me acordé de la frase del chofer. Y dije, ese va a salir presidente de esa cárcel. Y así fue. Salió presidente. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba esperando ese líder carismático. Acuérdate que los copellanos, los venezolanos estaban tan hartos de los copellanos y los adecos que acuñaron aquello de la conchupancia. Conchupancia, correcto. Siempre lo oía usted hablando el término. Usted fue uno de los primeros que utilizaba ese término aquí, hace muchos años. Bueno, ahora se sustituyó por gobierno compartido. ¿O tú crees que es otra cosa? No, mire una cosa. Hace tiempo yo dije que aquí había colapsado el edificio que soportaba la democracia dominicana. Dije, está hecho ruinas. Pero a la vez digo que los dominicanos estamos en la obligación, en el deber, de edificar una nueva democracia. Y para eso no nos queda otra alternativa que imbuirnos del pensamiento de nuestros padres fundadores. Todo lo que salga de ahí es invento. La única forma de restaurar esta democracia que tuvimos precaria durante mucho tiempo, que entiendo que está colapsado,
e inspirándonos en el pensamiento de nuestros padres fundadores. Bueno, yo me alegra mucho escucharte ir a la raíz de nuestro esfuerzo de libertad, porque por ahí fue que comenzamos a fallar, cuando fueron traicionados los trinitarios, porque la historia dominicana está, en fin, tachonada de actos de traición. Mire. Pero tú sabes a cuál yo me refiero. Claro. ¿No? Me refiero a la pastoral de la Iglesia Católica, o sea, del Vaticano, que emplazó a toda la Grey católica de entonces, que el que no respaldaba al general en jefe Pedro Santana en la Junta Central Gubernativa sería objeto de excomunión mayor. Y un mes, menos 2 días, después de esa pastoral, Pedro Santana, con el control ya de la situación, declaró a los trinitarios con la resolución número 17, que la tengo ya, los declaró traidores a la patria y los condenó a destierro perpetuo o pena de muerte a manos de quien los identificara. En el país hemos tenido una especie de tara, casi desde el mismo acto fundacional. Las luchas casi siempre entre dos bandos, Santana Báez, Báez Santana, cuando no era una revolución, un golpe de Estado, una reyerta en una región. Después vinieron las luchas Jiménez Vázquez, Vázquez Jiménez, igual golpe de Estado, asesinato de presidente. La historia contemporánea nuestra, la lucha Balaguer-Bosch, Bosch-Balaguer, perdimos, podría decirse casi sin temor a equívoco, parte de lo mejor de nuestra juventud. Siempre por una lucha de dos, si se quiere, dos caudillos. Nos metimos en la época de las montoneras. Y esto después en los tiempos modernos, eso usted lo vivió, porque usted vivió todas las luchas internas del PRD, las luchas Jacobo Peña, Peña Jacobo, Jacobo Salvador, Salvador Jacobo, así hasta llegar a las últimas. Y la traición al PRD cuando Peña Gómez se convirtió en un súbdito de los neoliberales de Washington, que no se los apiaba de la boca, ¿no? En el año 1997, oigan bien este dato, 1997, una empleada de segundo o tercer nivel en los Estados Unidos llamada Carla Hill, dijo, vamos a derribar todas esas constituciones protectoras que hay en América Latina y vamos a entrar como ladrones en la noche para que podamos impulsar las políticas de libre comercio. ¿Cuál país está exento de esto ahora en este mismo momento? Tendría usted que ayudarme, no sé cuál. Porque ellos, en vez de hacer intervenciones como las que hicieron aquí en el 65, empezaron a buscar cuáles eran los políticos que podían desarrollar su agenda. Que podían prestarse a... Y se prestaron. Nosotros, por ejemplo, yo digo, Leonel Fernández e Hipólito Mejía fueron los dos últimos presidentes que este país sacó con el corazón en las manos, entusiasmados, creyendo en esos dos proyectos presidenciales. Leonel entregó el país al día siguiente que se juramenta, vinieron las privatizaciones, devaluaciones monetarias, los tratados de libre comercio, con todo, ni hablar de la frontera, borró la frontera. Pero, perdona que te interrumpa, para ubicar entonces la significación de lo que tú estás señalando, de que Leonel Fernández había sido escogido por el Frente Patriótico, que fue la conjunción de Bosch y Balaguer cuando se dieron cuenta que la candidatura de Peña Gómez era la candidatura de la fusión, porque la plutocracia había escogido a Peña Gómez por su propia condición de haitiano, según la constitución haitiana, para ser el presidente dominicano, y estuvimos a un tris de hacerlo presidente. Pero ellos se dieron cuenta. Pero el sustituto hizo el trabajo. Bueno, esa es la desgracia, porque Peña Gómez se había ganado con su lealtad a los intereses de la banca acreedora de América Latina, que eso es otra historia que ya lo cubriremos en otra oportunidad. Lo hicieron miembro de Diálogo Interamericano. Que ahora hay dos dominicanos que son miembros de Diálogo. Que Leonel Fernández, después que sube a la presidencia, busca que lo hagan. Y es miembro actual de Diálogo Interamericano. Sí, yo lo tengo. Y una distinguida dama dominicana también. En la Villa de Paliza. Correctísimo. Entonces, hay que colocar en ese contexto la traición de un Leonel Fernández
que es buscado por el Frente Patriótico precisamente para salvar al país de la fusión que significaba haber elegido a Peña Gómez, que tenía toda la confianza de la élite haitiana, y eso está en una carta reciente, hace de un año y pico, de esa élite, 115 intelectuales haitianos y políticos haitianos, dirigida a Leonel Fernández, reprochándole que había sido beneficiario del acto de antihaitianismo más radical desde 1937. Y a dónde se remontaron para decir que eso había sido un acto tan antihaitianismo como los muertos que se dice que hubo en el 37. Pero, ¿de qué se trataba? Bueno, que él fue el que le ganó las elecciones a su candidato, que era Peña Gómez. Esa es la demostración de qué tanta identificación tenían ellos con esa candidatura. Yo he llegado a una conclusión, y siempre que estoy en casa a esta hora lo veo a usted, por la identificación de muchos temas que nos ha unido durante años. Pero he llegado a una convicción, arquitecto. Leonel Fernández y el PLD no estaban preparados para gobernar este país. No estaban preparados ni políticamente, ni éticamente, ni intelectualmente. Fue una especie de vacío, un salto al vacío que dimos los dominicanos en el 96, cuando elegimos estos jóvenes para que dirigieran el país, con todas las complicaciones que ya teníamos. ¿Y qué demuestra ahora este affair Odebrecht? Pasamos del tema de las privatizaciones, Tratado de Libre Comercio, destrucción de todo el aparato productivo nacional. Desmantelamiento del Estado. Esa es la palabra exacta. Se desmanteló todo lo que significaba Estado soberano. Y crear entonces un caos en donde venía a pescar entonces para más revuelta, ¿no? Venían entonces los intereses de fuera. ¿Cómo fue que dijo Carla Hills? Como ladrón en la noche, pata de cabra en las manos. Derribemos todas esas puertas para que logremos abolir todas esas constituciones que protegen la soberanía de esas naciones. Exacto, la soberanía económica y la económica y política, claro está. Por eso los aranceles están en el suelo con el Tratado de Libre Comercio que firmamos de CAFTA. En 3 meses. Sí. Usted sabe que la Comunidad Económica Europea empezó a integrarse en el año 1943 y terminaron la integración en el año 1999, es decir, 46 años después. Pues a nosotros nos pusieron a participar en un bendito Tratado de Libre Comercio en 3 meses. Y a partir de ahí entonces, todo lo que se consume en el país, productos agroalimentarios, son negocios de funcionarios y de empresarios. Importándolo todo. Sí. Todo. Y por eso el campo nuestro la ¿Sabes que Hugo Giuliani se sintió en la necesidad de hacer un libro, dejar testimonio de que él no estuvo de acuerdo con ese tratado, porque era el que estaba en Washington? Y aconsejó al gobierno dominicano que no firmara eso. Y aún así lo firmó porque eso lo hizo Hipólito Mejía. Sí, en 3 meses. Y entonces, ahí tenemos las consecuencias. Pero mire, déjame volver al plano real actual. Estamos frente a un gobierno producto, primero, de un fraude electoral que fue precedido de una violación a la Constitución de la República. Todo eso se apañó con la complicidad del Tribunal Constitucional, de la Junta Central Electoral primero, porque se quedaron callados cuando fue necesario, modificada la Constitución, convocar al referendo aprobatorio que exige la Constitución. Y resulta que se necesitaba una ley y esa ley no estaba disponible. 5 leyes se necesitaban para poder hacer esa modificación. Bueno, hasta donde yo tenía entendido, para ellos, para habilitar... ¿Y usted sabe quién señaló las 5 leyes que se necesitaban en ese momento? Don Roberto Rosario, cuando era presidente de la Junta Central Electoral. Lo estudié y me convencí que se necesitaban 5 leyes para entonces poder hacer esa modificación. Pero con una bastaba. Pero esa ley, que no estaba cuando se modificó la Constitución, había sido depositada 1 año y 6 meses antes, de manos de Roberto Rosario al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y para dejar constancia que en ese momento que ellos no estaban pensando en el futuro, se retrataron
y hay un pie de fotografía que dice para qué era el papel que le estaba entregando Roberto Rosario al presidente del Senado. La ley que habilitaba para la convocatoria de referendo aprobatorio. De modo que eso quedó en los archivos periodísticos, ¿no? Yo lo tengo en una reproducción, por cierto, salió muy bien en colores, los dos. ¿Qué pasa? Que cuando se necesita la ley, Roberto Rosario no la reclama y dejó pasar. Y digo yo, caramba, qué casualidad, que 4 días antes de las elecciones, Reinaldo Pared Pérez dijo públicamente: si somos elegidos, vamos a confirmarlo a todos ustedes. Recuerdo eso. A la Junta Central Electoral. De modo que ese silencio de la Junta Central Electoral es un silencio culpable. Porque ellos tenían que haber dicho, ¿dónde está nuestra ley? Se la entregamos a usted, ¿no? Se perimió, la dejaron perimir. ¿Dónde está? No, se quedaron callados. Dejaron hacer. Mire, aquí hubo un hecho. Perdóname, déjame terminar el cuadro. Sí. Bueno, hecho eso, vino todo un proceso electoral. Roberto Rosario se inventó un sistema electrónico que no fue más que un allante. El de los famosos para escáneres. Que funcionara 2 horas. En la misma madrugada del 15 de mayo, él anunció que se habían anunciado 3.500 técnicos que iban a funcionar en el sistema electrónico. Bueno, como ya se había hecho un intento de probar lo que había llegado de los equipos, se había hecho también evidente que no se podía hacer las elecciones sin una sustitución que era el sistema manual. Correcto. Se había acordado, muy a pesar del presidente de la Junta, que con ya la Junta en pleno, que se hiciera el conteo a mano primero y después el conteo a mano primero. Bueno, no, yo diría que así fue que se acordó. Fue que se validara de cualquier manera un resultado con el conteo manual, que no podía haber ningún resultado sin el conteo manual. Exactamente, así mismo. Entonces, bueno, se fue a elecciones porque si no se hace eso, había que aplazar las elecciones. ¿Qué pasa? Que usaron el sistema electrónico 2 horas y sacaron... Hicieron el trabajo. Ellos llamaron un parte que no tenía fuerza jurídica. Tú me corriges si no era exactamente lo que ellos dijeron. Pero dijeron que eso era un parte que no tenía fuerza jurídica, que era simplemente como una especie de ensayo, ¿no? En fin. Pero esa parte que le adjudicaba un 62% a Danilo Medina, viajó al mundo entero. Desde el primer boletín. Caminó el mundo entero, ¿no? Diciendo que el presidente había logrado la reelección con un porcentaje que era el mismo que le habían pronosticado las encuestas. Y ahora nos enteramos que estaban financiados por Odebrecht, ¿no? Así mismo. Bueno, entonces finalmente tenemos este cuadro. Tenemos en el gobierno que todavía está ahí. Este es el producto ilegítimo de una elección fraudulenta con una violación a la Constitución. Pero como dice el refrán español, como si fuéramos pocos, parió la abuela. Encima de todo esto, ahora resulta que se usó dinero extranjero para financiar las elecciones. Prohibido por la ley. Está prohibido por la ley electoral. Que lo grave es que hay un ministro de los que andan haciendo periplo visitando a los presos, dice que no está penado por la ley recibir dineros y donaciones. Yo les recomiendo que vea el artículo 55 de la ley electoral para que vea que está taxativamente prohibido recibir donaciones de empresas extranjeras. En el 10, aquí ocurrió algo, arquitecto. A mí me tocó ser abogado para defender un senador que nos robó en el 2010. Se robaron el senador de Pedernales porque ese senador, si se iba a favor del PRD, hacía un empate del Colegio Nacional de la Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura, que son el presidente, procurador general, 2 senadores, 2 jueces de Suprema y 2 diputados. Íbamos a tener un empate. Reinaldo, yo recuerdo, dio la orden y dijo, ni un legislador más, ni uno menos. ¿Y cuál fue, en qué consistió ese robo? Que los votos que estaban para los diputados
candidatos del PLD le fueron sumados al candidato a senador. Es así. Y los votos de los diputados del PRD no le fueron sumados al candidato a senador. Y estando en el acta, ese Roberto Rosario, Mariano Germán, John Giuliani, la única que se paró en dos patas en esa ocasión fue Aura Celeste, tengo que reconocerlo. Y dijo, la Junta, hemos cometido el crimen de falsedad en escritura pública, porque en vez de adjudicarle los votos de los diputados y sumarlo al del senador, no se lo sumaron al del PRD, y entonces los del diputado del PLD se lo sumaron a su candidato a senador. Y nos ganaron por 14 votos, teniendo nosotros 99 votos de los dos candidatos a diputados, que no nos sumaron. Yo hice la impugnación en el 10, pero como Hipólito y Miguel desde esa época estaban con la pugna, no defendimos ese senador. Y yo dije, ¿qué impide que en el 12 nos hagan lo mismo y que en el 16 vuelvan y lo hagan? Y me acordé de ese dato, por eso que usted dijo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que tenemos un presidente, doy para atrás. Si yo fuera procurador, yo la investigación la hubiese empezado por Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, si yo fuera procurador. Después llamaría a los 26 senadores que aprobaron todos esos empréstitos de Odebrecht, a sabiendas de que estaban sobrecosteadas las obras. Usted dirá, ¿lo vas a procesar a los 26? No, pero sí lo debe interrogar a los 26, porque yo no puedo justificar un voto de una obra que se presupuestó en 161 millones de dólares y terminó costando 400. Sí. ¿Tú sabes qué es lo que está detrás de todo este tollo y la lucha por el poder? No, dígame. La economía de República Dominicana lidera la región. Mira pero eso los hermosos edificios que se están levantando con el lavado del dinero sucio. Mire, que es lo que está fundamentando la maravilla de esta isla, que ahora la quieren convertir en el hub del Caribe. Usted lo debe tener porque usted es un hombre sumamente meticuloso. En estos días salió un reportaje donde decía que la preocupación que tienen las autoridades del mundo ahora es más con el dinero de los políticos, el lavado de los dineros de los políticos, que el lavado del narco. Están lavando más dinero los políticos ladrones que el dinero que lavan todos los bancos del narcotráfico a nivel mundial. Lo que pasa es que los políticos ladrones se han hecho ricos con el dinero que le ha dado el narco. No necesariamente. Bueno, pero en gran medida... ayúdeme en este ejercicio que yo vengo haciendo hace un tiempo. Óyeme, Ramón, la capacidad de corrupción de funcionarios que ha tenido el narco le ha abierto el camino de todos los niveles de los gobiernos. Y yo no estoy haciendo... pero eso es solo parte. Yo le doy un dato. No estoy sacando las potencias, estoy diciendo que la podredumbre abarca todo. Claro, pero yo le doy un dato. ¿Cuánto era el presupuesto general de la nación en el año 1996? 26,000 millones. El presupuesto general de la nación, 26,000 millones. Hoy es un presupuesto de 733,111 millones de pesos. Es decir, una multiplicación de 26 a 700, estamos hablando casi 3.500%. El endeudamiento nuestro en 1996 era alrededor de 3.800 millones de dólares. Hay que tomar en cuenta la variación la variación de la moneda. Yo hice el ejercicio porque hay una tabla que hizo el Banco Central que usted puede saber cuántos son el dinero de hoy en el año 1996, 82, 86. Aún así, ¿a dónde ha ido? ¿Usted sabe cuánto ha manejado el PLD en 17 años, arquitecto? Alrededor de 8 billones de pesos. Eso equivale al 87% del presupuesto histórico de la nación. ¿A dónde ha ido a parar todo ese dinero? ¿En un metro? ¿En 2 elevados? ¿En 3 carreteras? ¿En 3 circunvalaciones? No. Y todos esos empréstitos, esos 17 empréstitos que se le aprobaron a Odebrecht, donde hay obras sobrevaluadas por más de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares por 47 por 1, ¿cuántos son? 47 y 47, estamos hablando, yo no sé, todo el dinero del mundo. La economía del país ha sido inyectada con el lavado que ha venido aquí, porque nosotros somos un puerto abierto. Claro, yo he criticado, nosotros teníamos un decreto ley del año 1945 que dictó Trujillo,
Cuando Estados Unidos le daba la guerra a la mafia, que empezaron a irse Puerto Rico, Cuba, Brasil, México, Trujillo dicta un decreto ley que establecía que toda inversión que viniera a República Dominicana tenía que traer dos certificaciones. Sí. Una del origen de los fondos y otra del comportamiento personal del que venía a hacer la inversión. ¿Quién derogó ese decreto? Pero eso estaba acompañado de otra disposición que le restringía la inversión a todo extranjero en bienes inmobiliarios. Ahí mismo, exacto. ¿Quién derogó ese decreto? En el año 1997, Leonel Fernández. Cuando él deroga ese decreto, yo recuerdo, se había puesto de moda el dinero de la mafia rusa, y yo mandé boletines de prensa a todos los periódicos. El único que lo recogió fue Julio Jacín en La Nación, que dijo, abogado advierte, abren puerta al narco y al lavado. En el 97, enero del 97, y mire por dónde vamos. Con un decreto puro y simple derogó un decreto ley, ni siquiera lo envió al Congreso para ratificarlo. Por eso vino Odebrecht. Todo dice de decreto ley, que realmente es propio de un Consejo de Estado. Nosotros tenemos que hacer otro programa para que entremos ahora a la crisis política que hay. Perfecto. Y cuáles son las opciones que tiene el pueblo dominicano. Y no los agentes. Y quiero que tú hables. Tú estás todavía de los agentes. ¿Cómo es? No las opciones que tienen los agentes. Me gusta esa. Sí. No, porque yo no puedo decir que hay partidos en este país. Entonces, tú estás en el PRM, con una lucha titánica, tratando de institucionalizar ese partido. Entonces, con el perdón tuyo, yo tengo muy mala opinión del PRM, el desprendimiento de aquello que yo serví durante tantos años, se llamó PRD. Pero gracias por venir y de todas maneras, entonces hacemos un compromiso para mañana. ¿Está comprometido? ¿A la casa o venía al programa mañana? No, venía aquí y en la casa completamos el expediente de lo que vamos a decir. Yo mañana tengo audiencia y no sé si... Bueno, no sabe de todas maneras afinamos. En la semana yo vuelvo. Acuerdo. Perfecto. Les habló la Pola Española. Hasta luego.